En cada ciudad hay voces que terminan formando parte de su historia. Voces que acompañan la vida cotidiana de la gente. Voces que informan, que alegran, que consuelan. En Tulcán, durante décadas, una de esas voces despertó a la ciudad cada mañana. Desde una cabina de radio, en el frío amanecer del norte del Ecuador, una voz clara y cercana comenzaba el día de miles de personas. Era una voz amable, llena de simpatía, que cruzaba montañas y llegaba incluso al sur de Colombia. Esa voz era la de Fausto Almeida Cárdenas, la voz de la simpatía popular. Desde la radio Ondas Carchenses, la voz de la simpatía popular, desde Tulcán, Carchi, Ecuador. Fausto Almeida Cárdenas nació en Tulcán el 24 de febrero de 1934. Fue hijo de Aurelio Almeida y Rosa María Cárdenas, en una ciudad pequeña donde el trabajo, la familia y las tradiciones marcaban el ritmo de la vida. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Cristóbal Colón y posteriormente en el Colegio Vicente Fierro, una de las instituciones educativas más representativas de la provincia del Carchi. Durante su juventud, también aprendió el oficio de carpintero, una actividad que requería paciencia, dedicación y precisión. Pero el destino tenía preparado para él un camino distinto, un camino que no estaría hecho de madera, sino de palabras. Papá estudió en el Colegio de Artes Vicente Fierro, donde él se graduó en la especialidad de carpintería. Tuvo compañeros como don Osvaldo Rosero, por ejemplo, el señor Puyes, de los que recuerdo. Luego ya él ingresa a la radio por pedido de un profesor de él. El primer paso hacia la radio llegó gracias a un profesor que creyó en su talento. Su nombre, Marco Aurelio Venegas. Al escuchar la claridad de su voz y su facilidad para expresarse, decidió llevarlo por primera vez a una emisora. Allí participó en un programa llamado Noticiero Antena, transmitido por Radio Ondas Carchenses. Fausto tenía apenas 17 años. Aquel momento marcaría el inicio de una historia que duraría toda su vida. Siendo profesor de mi papá, don Marco Aurelio Venegas Bustos, le pide que le acompañe en el noticiero cuando él estaba en un quinto año. Luego ya se gradúa en el Colegio de Artes y continúa en la radio a pedido de los dueños de ese entonces, el señor Jesús Osejo y el señor Horacio Herrera. Cuando Fausto llegó a la emisora, Radio Ondas Carchenses ya existía, fundada por sus primeros propietarios con la idea de crear un medio de comunicación para la provincia. Con el paso del tiempo, Fausto Almeida fue adquiriendo experiencia y cariño por la radio, hasta que en 1962 tomó una decisión que cambiaría su vida. Adquirió la emisora. Desde ese momento se dedicó completamente a fortalecerla y a convertirla en una de las radios más queridas del norte del Ecuador. La señal de Ondas Carchenses no solo llegaba al Carchi, sino también al sur de Colombia, especialmente al departamento de Nariño. Él la compró a la sociedad Herrera Osejo. Recuerdo, Radio Ondas Carchenses funcionaba en el Parque Central con una frecuencia de 1250 kilociclos, lo que se conoció como amplitud
modulada. En el año 1956, Fausto Almeida contrajo matrimonio con Emilia Victoria Hurtado Ramírez, quien fue su compañera de vida y su apoyo fundamental en su trayectoria. De esta unión nacieron 3 hijos: Vicente, Ana Lucía y Marcela. Con el paso del tiempo, sus hijos continuaron vinculados al mundo de la radio, manteniendo vivo el legado familiar. Muy afecto a la familia y con mi mamá, gustábamos mucho de pasar en familia. Yo recuerdo que me llevaba al balneario Los Tres Chorros, al balneario El Martínez, por ejemplo, para aprender a nadar. También montábamos a caballo cuando yo era muy pequeño. El que aconsejaba sin imponer, el que corregía con cariño y el que siempre nos recordó que lo más importante era la familia, el padre, la madre, los hijos. Y hoy cuando lo recuerdo, no pienso solo en su ausencia, pienso en todo lo que nos dejó, en sus historias, sus ocurrencias, en esas frases que todavía repetimos en casa y que inevitablemente nos sacan una sonrisa. Fausto Almeida era un hombre disciplinado. Todos los días se levantaba alrededor de las 4 de la mañana. A las 5 comenzaba su programa. El inicio era inconfundible. Un pequeño golpe sobre el escritorio y luego su saludo característico. Muy buenos días. Despertar. Después de esas palabras, venía un momento muy especial para los oyentes. La lectura del poema Desiderata, un mensaje de reflexión y serenidad que durante años acompañó el inicio del día de muchas familias. Porque la canción dice: camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Me atrevería a decir que fue un himno de Fausto Almeida Cárdenas que fraternizó en nuestro entorno y generaba positivismo, el necesario para dejar el calorcito de las cobijas y enfrentarse al característico frío de Tulcán. Fausto Almeida siempre buscó nuevas formas de hacer radio. Le gustaba innovar. En una época en la que la tecnología era limitada, impulsó transmisiones móviles, instalando equipos incluso en una volqueta para transmitir desde diferentes lugares de la ciudad. De esa manera, acercaba la radio a la gente, llevando el micrófono directamente a la vida cotidiana del pueblo. Se realizó, la primera transmisión inalámbrica con un equipo en la banda de 40 metros, el famoso equipo que se transmitió las noticias del 26 de mayo, cuando fue clausurada la radio. Se instaló ese equipo con un convertidor de batería en una volqueta. En ese tiempo se utilizaba la antena que se llama el invertida, que era un alambre de cobre de un punto a otro. En esa volqueta le pusieron una guadúa al frente de la volqueta y otra guadúa atrás. Allí se instaló la antena L invertida y era la novedad transmitir desde la vía, transmitir desde la calle, sin alambres que comuniquen desde el lugar del suceso hasta la radio. La emisora también era una ventana para el entretenimiento. Fausto Almeida promovía la llegada de circos y espectáculos a Tulcán. Desde la radio se anunciaban las funciones y se invitaba al público a participar. Uno de los episodios más curiosos fue la presencia de Magacán, un personaje que afirmaba ser hipnotizador y venir de la India. Sus presentaciones transmitidas por radio despertaron enorme curiosidad entre los oyentes. En una época sin televisión ni internet, la imaginación hacía el resto. Con este mago vino, hipnotizaba a las personas, las hacía hacer cosas que ellas nunca lo hicieron. Y mi papá le aprendió esas artes de hipnosis, ¿ya? Aprendió como habilidad nada más. Y eso le sirvió
porque cuando el mago hacía todos sus malabares y de pronto hacía su chasquido de dedos para que la gente despierte. Entonces, había personas que no se despertaron de esa ilusión. Entonces, las llamadas aquí a la radio era: don Fausto, ¿dónde está Magacán? Porque tal personita no despierta. Estamos por decirle, en Colombia, estamos en Túquerres, no despierta. Entonces, ¿qué pasa? Como Magacán no estaba igual aquí despertando a las personas que no se despertaron por la hipnosis. Mi papá tenía que ir a solucionar también esos problemas. Como ya le aprendió ese arte, era fácil para él despertar a las personas. Pero Fausto Almeida no era solamente un hombre de radio. En su juventud también participó en corridas de toros, una tradición profundamente arraigada en muchas ciudades de la Sierra Ecuatoriana. En el ambiente taurino era conocido con el nombre de Faustinillo. Llegó a presentarse en plazas de toros del Carchi e incluso del sur de Colombia, mostrando otra faceta de su personalidad apasionada y entusiasta. Con el padre Carlos de la Vega, le colaboraba cuando hacían corridas de toros populares, y mi papá era uno de los novilleros o uno de los personajes que se atrevía a estar frente al burel o al toro para sacar sus lances y coger algunas colchas, y tuvo sí la oportunidad inclusive de vestir el traje de luces en alguna ocasión. Antes, la radio no solo se escuchaba, acompañaba a la gente. Había un pequeño salón donde artistas nacionales e internacionales cantaban en vivo y todos se reunían a disfrutar. También estaban los niños, riendo en la hora infantil, un espacio para los más pequeños, donde la alegría era sencilla y todos se sentían en familia. Que antes las radios debían tener su salón teatro, un salón teatro con una capacidad aproximadamente de unas 50, 60 personas, donde se tuvo la presencia de muchos artistas, lógicamente los locales, y muchos artistas nacionales e internacionales que visitaban Tulcán, y el plus de la radio en ese tiempo eran las presentaciones en vivo. Papá hacía el programa La Hora Infantil, inclusive hay una fotografía con muchos niños que lo hizo La Hora Infantil en la concha acústica. Fausto Almeida siempre creyó que la radio debía servir a la comunidad. A través de su emisora, impulsó campañas solidarias y ayudó a muchas personas que necesitaban apoyo. En varias ocasiones, trabajó junto al padre Carlos de la Vega, quien también promovía acciones de ayuda para los más necesitados. La radio se convirtió así en una herramienta de solidaridad. Imagínense ese término, la voz de la simpatía popular. Con esas pocas palabras que hizo, fomentó mucha cultura aquí, con su voz hizo muchas cosas por la ciudad de Tulcán, y siempre el jingle, ¿no? Que le digo yo, la voz de la simpatía popular, porque como conversábamos en el interno, muchas autoridades, muchos políticos y todo, se esfuerzan por hacer grandes sus jingles, por hacerlos extensos. En cambio acá mi papá, con toda la sencillez, solamente con esa frase, indicaba al pueblo que había una voz que se preocupaba por ellos, había una persona dentro de las ondas radiales que se preocupaba por la ciudadanía, porque mi papá siempre era el servicio a la comunidad, el servicio a su ciudad. Otra de sus pasiones fue el ciclismo, un deporte que con el tiempo se convertiría en uno de los orgullos de la provincia del Carchi. Desde su emisora difundía las competencias, comentaba los resultados y motivaba a los deportistas locales. La radio ayudó a despertar el entusiasmo del público por este deporte. El trabajo que él se daba de instalar alambre en toda la ciudad de Tulcán, desde la radio hasta donde era el sitio de salida y meta.
y el grito era ciclista a la vista, sígale la pista, a través de ondas carchenses. Uno de los momentos más importantes en la historia de la provincia ocurrió en 1971. El gobierno intentó imponer un impuesto para cruzar la frontera con Colombia. La población reaccionó con firmeza. La radio se convirtió entonces en una herramienta fundamental para informar al pueblo. Durante esos días de tensión, Radio Ondas Carchenses fue cerrada durante 3 meses. Pero finalmente, el decreto fue eliminado. De esa lucha nació una frase que quedó grabada en la historia del Carchi: con el Carchi no se juega. Por medio de Fausto Almeida Cárdenas se dio a conocer al país qué es lo que pasaba en la ciudad, qué es lo que acontecía en ese entonces, un 26 de mayo de 1971, ante una proclama de Velasco Ibarra de cobrar un impuesto a las cacharreras de ese entonces, a los comerciantes, de cobrar un impuesto de un sucre de pasar de ida y otro sucre de regreso. Entonces Velasco Ibarra en ese entonces solicitó que le cierren la radio. Que cierren la radio Ondas Carchenses porque no quería que el resto del país se enterara de lo que se pasaba acá. Pero se dio los modos y se dio a conocer a nivel nacional lo que pasaba acá en Tulcán. Con el paso de los años, Fausto Almeida se convirtió en una figura emblemática del Carchi. Recibió reconocimientos de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Trabajo, el municipio de Tulcán, el Consejo Provincial del Carchi y la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión. También fue homenajeado por sus 40 años de trayectoria en la radio, en un acto realizado en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. En el año 2010, el Colegio Nacional de Periodistas le otorgó un reconocimiento por toda una vida dedicada al periodismo. Y en Santa Elena recibió un honor especial: ser declarado símbolo de la radiodifusión ecuatoriana, porque lo suyo no fue solo hacer radio, fue dejar huella. Condecorado por el Consejo Provincial del Carchi con la medalla Rumichaca. Distinción y condecoración por el municipio de Tulcán, considerado como el mejor ciudadano, condecorado por las instituciones organizadas del Carchi en un homenaje que le rindieron recuerdo de los 40 años de radiodifusión en el año 1993 en la Casa de Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Carchi. Condecorado también por el Comité Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, sede nacional con el símbolo de la radiodifusión ecuatoriana. Esto fue en Salinas el 5 de octubre de 1996, porque son demasiados los homenajes, las condecoraciones, son demasiados los diplomas, los certificados, que sería infinito de enumerarles. Pero quizás los homenajes más especiales fueron los que nacieron directamente del pueblo. En un pregón organizado por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, una comparsa completa fue dedicada a su vida y a su historia en la radio. Carros alegóricos recorrieron las calles recordando su legado. Incluso los betuneros de Tulcán quisieron rendirle su propio homenaje. Un gesto sencillo, pero lleno de cariño. Fue primera vez que en Tulcán se hizo una comparsa solo con el tema Fausto Almeida Cárdenas. Se hicieron algunos carros alegóricos con diversas facetas de mi papá. Esto lo organizó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. El 5 de diciembre del 2019, a los 84 años, falleció Fausto Almeida Cárdenas. La ciudad de Tulcán declaró 3 días de duelo cantonal
en honor a quien durante décadas acompañó la vida de su pueblo. Y le diera un abrazo, le dijera, gracias papá, porque para mí no solamente fue un gran hombre, fue mi papá, mi guía, ese hombre que con pocas palabras sabía decirlo todo. En una frase, ¿usted cómo describiría a su padre? Extraordinario. No más. ¿Lo extraña? Bastante. Las ciudades recuerdan a quienes las acompañaron, a quienes con su trabajo se convirtieron en parte de su historia. Durante décadas, la voz de Fausto Almeida despertó a generaciones de tulcaneños. Una voz que informó, entretuvo, ayudó y defendió a su pueblo cuando fue necesario. Por eso hoy sigue siendo recordado como Fausto Almeida Cárdenas, la voz de la simpatía popular. Quiero que esta voz se apague en el seno de esta tierra que me vio nacer, porque cuando escucho y siento la palabra Carchi, me lleno de sentimiento, de añoranza y ternura, porque la tierra donde aprendí a amar, a sufrir y a vivir.